En el vídeo de hoy nuestro objetivo va a ser derivar la función x elevado a x elevado a x. Hasta aquí vamos a llegar al final del vídeo. Ahora el problema es que debemos hacer un paso intermedio antes de podernos a derivar este monstruo, antes de derivar la función x elevado a x elevado a x. ¿Cuál va a ser ese paso? Os estáis preguntando. ¿Qué tenemos que hacer primero antes de aprender a derivar esto? Pues tenemos que ir al caso más fácil. ¿Y el caso más fácil cuál es? El caso más fácil es aprender a derivar la función x elevado a x. Una vez sepamos hacer esto va a ser relativamente más sencillo. Simplemente tenemos que expandirlo a un caso un poquito más complejo. Pero ya veremos que no tiene nada de otro mundo. Vamos a derivar entonces x elevado a x. ¿Cómo derivamos esto? Vale, nosotros miraríamos en la tabla de derivadas, que es una potencia, una exponencial. No sabemos qué es una mezcla, ¿no? Esto es un tipo de funciones que comúnmente se conocen como hiperexponenciales. Algo raro, algo de esta forma, donde tenemos una función que depende de x en la base y una función que también depende de x en el exponente. Y para derivar esto tenemos que ir a otros métodos, ¿vale? Uno de los métodos más utilizados, que se utiliza para derivar este tipo de expresiones, es lo que se conoce como derivación logarítmica. Esto es, fijaos, lo que vamos a hacer va a ser llamarle f de x a esta función. Lo tenemos. Lo que vamos a hacer va a ser, fijaos, vamos a llamarle, en vez de f de x, vamos a llamarle y. Y va a ser x elevado a x. ¿Vale? Ahora vamos a aplicar el método de derivación logarítmica. Esto es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmos. Entonces voy a aplicar logaritmos a ambos lados, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. ¿Vale? Si aplico logaritmo al lado izquierdo, ¿qué tengo? Pues logaritmo de y. Punto. Logaritmo de y. Y ahora tendría aquí a la derecha el logaritmo de x elevado a x. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora vamos a aprovecharnos de una propiedad de los logaritmos que me dice que el logaritmo de a elevado a b es lo mismo que b por logaritmo de a. Esto es, este exponente lo podemos pasar afuera del logaritmo a multiplicar, ¿no? Esto lo sabemos, la propiedad de los logaritmos, una de las más importantes, ¿vale? Por tanto, vamos a continuar. Tengo aquí el logaritmo de y aquí tengo esta x que pasa a multiplicar por el logaritmo de x. ¿Vale? ¿Ahora qué vamos a hacer? Derivación logarítmica. Ya hemos aplicado logaritmos y ahora lo que vamos a hacer va a ser derivar. Derivar esos logaritmos, por eso se llama derivación logarítmica. ¿Vale? Pero ahora cuidado. Ahora vamos a derivar respecto de x. Si estamos derivando respecto de x, tengo que tener en cuenta que esta y es una función que depende de x. Por tanto, cuando yo derive el logaritmo de y, ¿qué tengo que escribir? Tengo que escribir 1 partido por y, que es la derivada del logaritmo, pero tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿vale? El logaritmo de una función, su derivada es 1 entre lo que tengo aquí dentro y luego multiplico por la derivada de lo dentro. Como la y depende de x, tengo que multiplicar por, bueno, voy a llamarlo y'. De hecho, y' es lo que yo quiero averiguar, ¿vale? Y' es la derivada de x elevado a x y es precisamente lo que quiero averiguar, ¿vale? Que bueno, luego lo vamos a despejar de aquí sin problemas, ¿vale? Por tanto, esto es igual a la derivada de x logaritmo de x. Aquí ¿qué tenemos? Tenemos un producto de dos funciones, por tanto, tengo que aplicar la regla del producto, la derivada del producto. La derivada del producto es la derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo, ¿vale? Por tanto, derivamos por partes. Primero, bueno, no se llama derivar por partes, pero bueno, para que lo entendáis, derivamos, es como si estuviésemos derivando por partes. Primero derivamos la primera parte, que es 1, y lo multiplicamos por la segunda. Ponemos un más, porque es un producto, más o menos. Ahora dejamos la primera parte, la x, y lo multiplicamos por la derivada de la segunda parte, la derivada del logaritmo de x. ¿La derivada del logaritmo de x cuál es? Es 1 entre x, ¿vale? Por tanto, 1 entre x. Ahora vamos a simplificar lo que tenemos. Fijaos, tenemos aquí y', que es lo que queremos despejar en el fondo, y aquí x por 1 entre x es simplemente 1. Vale, fijaos, temas de dominio. Temas de dominio, yo me aseguro que aquí no estoy dividiendo por 0. ¿Por qué? Porque nuestra función original, para que esta función tenga sentido, la x debe ser mayor que 0. Si la x vale 0, ¿qué tengo? 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 es una indeterminación. Esta función, de hecho, solo tiene dominio para los valores de x positivos, estrictamente positivos, ¿vale? Por tanto, puedo cortar sin problema, ¿vale? Ahora,
¿Cómo despejo y', que es la derivada de x elevado a x? Pues y', ¿qué sería? Esta y la paso a multiplicar al otro lado y ahora en vez de escribir y, pues voy a escribir x elevado a x, ¿vale? X elevado a x por lo que yo tengo aquí. Fijaos que es 1 más logaritmo de x. ¿Vale? Y aquí tenemos, fijaos, importante, el primer paso, tenemos la derivada de x elevado a x. Y ahora vamos a ir un poco más allá, vamos a ir a la derivada de x elevado a x elevado a x. Vale, vamos entonces ahora al siguiente paso. Vamos a derivar la función y igual a x elevado a x elevado a x. Vale, vamos a hacer la misma estrategia, derivación logarítmica. Ahora voy a aplicar logaritmos a ambos lados. Vale, lo voy a hacer un poco más rápido porque ya hemos visto cómo es. Vale, entonces tengo logaritmo de y es igual al logaritmo de x elevado a esta cosa. Ahora esta cosa, como tengo un logaritmo, la puedo pasar afuera y me queda x elevado a x por el logaritmo de x. Vale, ahora una vez más vamos a derivar. Derivamos a ambos lados respecto de x, ¿vale? Por tanto, si yo derivo el logaritmo de y respecto de x, ¿qué me queda? Me queda, voy a escribirlo ya, y' partido por y. Lo mismo que habíamos visto antes, 1 entre y por y', ¿vale? O sea, y' partido por y. Y al lado derecho tengo, fijaos, la derivada del primero por el segundo como está. La derivada del primero es la derivada de x elevado a x, que la habíamos calculado previamente, ¿vale? Por eso lo hemos hecho, porque ahora no lo necesitamos, ¿vale? La derivada de x elevado a x es todo esto. Y luego lo multiplico por el logaritmo como está, ¿vale? O sea, x elevado a x logaritmo de x por esta cosa, 1 más logaritmo de x y ahora más, porque es la derivada del producto, la primera como está, por la derivada de la segunda, o sea, x elevado a x partido por x. O si queréis, x elevado a x menos 1, ¿vale? Ahora lo escribimos todo eso correctamente. Simplemente que tenemos que hacer lo mismo otra vez. Vamos a despejar lo que queremos. Lo que queremos, os recuerdo, es la derivada de esto, es decir, y', ¿vale? Por tanto, despejamos, y', ¿qué sería? Pues sería y, que es esta función, o sea, x elevado a x elevado a x por todo esto, ¿vale? Ahora simplificado, si queréis, tendría x elevado a x logaritmo de x por 1 más logaritmo de x y luego más x elevado a x menos 1. ¿Vale? Y por tanto, finalmente, aquí tendríamos el resultado de la derivada de la función x elevado a x elevado a x. ¿Vale? Como veis, es bastante más grande que la que teníamos antes, que era la de x elevado a x. Esta es una expresión más sencilla. Aquí tenemos solo algo que se complica un poco más, porque naturalmente depende de esta anterior. Si vosotros queréis calcular la derivada de x elevado a x elevado a x elevado a x, ¿qué tenéis que hacer? Pues lo mismo, y ahora conociendo esta, o sea, conociendo la derivada de x elevado a x elevado a x. El procedimiento sería el mismo. De hecho, lo podéis obtener por inducción, una expresión para x elevado a x elevado a x elevado a x n veces. ¿Vale? Bastante fácil, es un buen ejercicio para que hagáis y tengáis una forma general de escribir las derivadas de esa forma, x elevado a x, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, nosotros nos quedamos aquí, nos quedamos en esta derivada que ya ha sido suficientemente clara y bueno, el resto sería todo aparte. ¿Quieres aprender más? Pues entra en este vídeo y descubrirás la demostración de la famosa fórmula de la ecuación del segundo grado.